Señores, esto comienza. Tocó Rubio Ñu la pelota, movió Derlis. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Rubio Ñu, Cerro Porteño. Viene el córner de Fabro, arriba Ulesic. Cerro Porteño, Mariano Ulesic de cabeza, el córner de Fabro, anticipó el ruso sobre el primer poste y cruzó el cabezazo a Cerro. Le estaba costando generar situaciones, la pelota parada siempre es un buen recurso, una buena fórmula. Bien Fabro, le pegó estupendamente en el córner y el anticipo ofensivo de Ulesic hizo el resto. Cerro le está ganando a Rubio Ñu 1-0. Tremendo el cabezazo de Ulesic porque tenía fuerza y buena dirección, una dirección que él la consiguió girando la cabeza y apuntando el esférico a la dirección hacia donde él quería que fuera este envío para poder anular toda posibilidad de reacción del arquero Cabral. Cerro Porteño había presionado, había mejorado su fútbol hasta finalmente conseguir la sucesión de tiros de esquina y esta gran chance para ponerse adelante en el marcador en un partido en el que las cosas no pintaban bien. Pide Correa, va al centro para Correa, saca el ganso, le quedó a Coronel, le pegó, Barreto, un rebate, ¡gol! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, mi vida! ¡Te amo! ¡Gol de Rubio Ñu! Josías Cardoso le rompió el arco a Diego Barreto. Buen remate de Coronel, tapó el arquero. Llegó al rebote Josías y la clavó arriba. Lo empató Rubio Ñu. Lo empató Josías Cardoso. El partido está 1-1. Sí, en un partido en el cual Rubio Ñu no estaba ejerciendo una presión como para avisorar una posibilidad de tener un éxito como este, de empatar rápidamente un partido a través de una generación bastante escasa de situaciones ofensivas, pero apareció este remate tremendo de Coronel que hace que Barreto intervenga de una manera muy esforzada, dando un rebote a donde no quisiera seguramente, y allí aparece Josías para sacar ese remate tremendo de zurda para establecer la igualdad. Ahora Fabro. Bloqueó Ramos, tocó Fidencio para Fabro. Fabro para Nani, Nani tiró. Cerro Porteño, Roberto Nani, exquisita definición, habilitó Jonathan Fabro, definió Nani, Cerro vuelve a ponerse en ventaja, Cerro 2, Rubio Ñu 1. Estaba insistiendo mucho, le faltaba ese toque de inspiración, de claridad, que pudiera poner una pelota que fuera realmente contundente. Lo hizo Fabro, totalmente habilitado Nani, que le da una cachetada a la pelota en el momento en que Cabral le tiraba todo el cuerpo encima, tratando de achicar, de tapar cualquier posibilidad de disparo. Una definición preciosa de Nani para que Cerro Porteño vuelva a ponerse al frente en el marcador. Arturo Aquino le quiere pegar al arco. Aquino tiene potencia, también Llamas que está perfilado para entrarle de derecha. A ver quién ejecuta, va Aquino. ¡Gol! ¡Qué golazo! Arturo Aquino de tiro libre, tremendo remate, pasó limpiamente la barrera, voló Barreto pero no llegó, lo empató nuevamente Rubio Ñu, jugando con 10 llega a la segunda paridad. Ahora Cerro, Rubio Ñu están 2-2. ¡Qué golazo! Extraordinario el remate de Aquino,
buscando bordear la barrera, pero pasa encima del último de los integrantes de ese sector defensivo de Cerro Porteño. Perfilar para el centro. Revuelta para Fidencio. La pelota para Fabro. Y Fabro la metió para Nani. Nani la bajó. Dos Santos. Julio dos Santos, la bajó Roberto Nani. A los 45 minutos del segundo tiempo, Cerro vuelve a ponerse en ventaja. Fabro sigue enojado con alguien. Disfruta el público azulgrana. Es que la diferencia se redujo a 3. Cerro Porteño con Julio dos Santos vuelve a tomar la delantera en el partido. La habilitación fue de Fabro, el golpe de cabeza de Nani, la definición de dos Santos. Cerro 3, Rubio Ñu 2. Sí, realmente importantísimo lo de Fabro, que todavía se quiere cobrar revancha con alguien que seguramente lo maltrató y debe ser hincha de Cerro Porteño, porque su protagonismo en todos los goles ha sido determinante. El córner para el cabezazo de Buglesic, el pase para Nani y ahora el inicio de la jugada para el centro que Nani le bajó a dos Santos para este gol que ahora sí parece poner a Cerro cerca de la victoria.